El artículo 220 nos habla de las formalidades del interrogatorio. Y una primera formalidad es que los testigos no pueden escuchar los testimonios que están siendo dados por los testigos en el momento de la práctica de dicha prueba. Por esa razón es que cada testigo entra al despacho y los otros testigos permanecen afuera, pues para evitar que se vean de alguna manera sesgados por el testimonio de quien está siendo realizado al interior del despacho. Una segunda formalidad tiene que ver con el juramento que debe realizar el testigo antes de su declaración y obviamente con una formalidad adicional de que el juez debe prevenirlo de que en el evento de faltar a la verdad está incurriendo en el delito de falso testimonio. Todo testigo, antes de ser interrogado, debe de identificarse con el documento que obviamente el funcionario jurisdiccional considere adecuado. Respecto del juramento, a los menores de edad no se les exige el juramento, pero el juez los invita, los exhorta a decir la verdad. Dentro de las formalidades que trae el artículo 220 del Código General del Proceso, está también el rechazo de las preguntas que sean impertinentes, consideran no idóneas para determinar un hecho que es tema de prueba al interior del proceso, las superfluas, y se entiende aquí las superfluas, aquellas que son ya repetidas, y entonces muchas veces uno lo que hace es señalarle al juez que la pregunta ya se hizo, y entonces de alguna manera el juez allí considera que es superflua o repetitiva. Y por supuesto también está la pregunta sugestiva. La pregunta sugestiva es aquella en la que en la misma pregunta ya de alguna manera se insinúa, se sugiere la respuesta. Por ejemplo, si yo le pongo de presente un documento al testigo y le pregunto que si la firma que allí aparece es de él, es decir, que me responda esa pregunta, pues ese será un ejemplo de pregunta sugestiva, insinuante. La manera correcta de formularla será entonces: reconoce sí o no la firma que allí aparece. De igual manera, el juez también rechazará las preguntas que de alguna manera tiendan a que en su respuesta el testigo elabore un concepto propio de él o un juicio propio de él, como yo creo que, salvo que la persona que esté rindiendo el testimonio sea una persona que por sus condiciones especiales, técnicas, pueda de alguna manera conceptualizar sobre un asunto de importancia en el proceso, sin que se entienda que él es un experto o un perito. Entonces, de alguna manera, un ingeniero que sabe mucho de resistencia de materiales y que está siendo testigo en un determinado proceso, puede ser que las preguntas que tienden a formar ciertos conceptos en él sí pueda dar respuestas conceptuales en atención a que él posee, digamos, ese conocimiento técnico como ingeniero que conoce muy bien del tema mencionado y que es el de la resistencia de materiales. Ahora bien, las partes podrán objetar las preguntas impertinentes, inconducentes, superfluas, repetitivas,
e incluso aquellas que son insinuantes. El juez simplemente preguntará por la causal y la parte que objeta la pregunta dirá cuál es la causal para que ya el juez considere o no si esa objeción a la pregunta procede o no procede. Y en ambos casos, obviamente, no es susceptible de recurso alguno. Lo que no obsta para que cuando la pregunta hubiese sido sugestiva y de alguna manera se objetase por la contraparte y el juez aceptara dicha objeción, pues una vez terminado el testimonio, el juez oficiosamente pueda hacer esa pregunta, pero eliminando la respectiva insinuación que fue la causa de la objeción y del rechazo. El artículo 221 hace alusión a ciertas reglas que deben ser tenidas en cuenta para la práctica del testimonio. Lo primero que hace el juez es solicitarle al testigo que se identifique y realiza algunas preguntas que le permitan al juez saber de qué persona se trata este testigo. Entonces, por ejemplo, el tema de la profesión u oficio de este testigo se hace importante también para el juez, toda vez que le ayuda a establecer su personalidad y de alguna manera, de entrada, le da señales precisas al juez con respecto de uno de los atributos de la credibilidad, específicamente el que hace alusión a la objetividad y que tiene que ver con el hecho de que este testigo sea imparcial. Posterior a esto, el juez de alguna manera le cuenta al testigo la razón por la cual o los hechos por los cuales se supone que él ha sido llamado a rendir el testimonio. De tal manera que luego de esto, esa declaración, ese testimonio que va a dar esta persona sea lo más espontáneo posible, a lo cual el juez lo invita. Es decir, le dice que de alguna manera sea muy tranquilo en ese testimonio que va a realizarse a continuación. La exactitud y la completud del testimonio es una exigencia que de alguna manera el juez le hace al testigo y que está relacionado con lo que se conoce como las condiciones de modo, tiempo y lugar, lo cual está asociado con ese atributo de la credibilidad llamado sensibilidad observacional y también con la forma como ese testigo tuvo conocimiento de los hechos que a continuación va a declarar. Esto último, obviamente, tiene relación con los restantes atributos de la credibilidad, que son específicamente la objetividad, es decir, que lo que va a afirmar lo haya percibido por alguno de los medios de los sentidos y que de alguna manera no haya una circunstancia también que afecte su imparcialidad. Una circunstancia como una dependencia económica de una de las partes al interior del proceso, de una relación afectiva o de un sentimiento con el abogado que está llevando el proceso, entre otras. Una vez cumplido lo anterior, entonces el juez primero procede a realizar algunas preguntas al testigo. Segundo, la parte que solicitó el testimonio es quien continúa interrogándolo y posteriormente la contraparte.
luego de este primero, segundo y tercer orden en el interrogatorio al testigo, entonces de alguna manera la parte que lo solicitó puede volverlo a interrogar y la contraparte podrá hacer lo mismo. El juez en cualquier momento podrá realizar preguntas. Es muy normal que algunos testigos se limiten a responder de la misma manera como se les formula la pregunta o simplemente a decir sí o no. De alguna manera el juez aquí deberá exhortar a que se dé una pequeña explicación con respecto de lo que se ha preguntado. Por ejemplo, cuando el abogado pregunta, sirva de decirle al despacho sí o no es cierto que el día X usted se encontraba con Y en ese lugar, y entonces él va a responder sí, o él va a responder sí, es cierto que el día X yo me encontraba en el lugar Y con... Es decir, la idea no es que él responda de una manera simple con un sí o con un no, afirmación o negación, o de una manera repetitiva, repitiendo la misma pregunta que se le está haciendo. De igual manera que en la declaración de parte, al testigo le es permitido realizar gráficos, dibujos, números en un determinado papel con miras a ilustrar mejor, es decir, para que el juez comprenda mejor una determinada respuesta que él está dando a una determinada pregunta. Esas anotaciones o ilustraciones o gráficos en los que él pretende dar a explicarse por escrito serán apreciados como parte integrante de la prueba testimonial y, para efectos de la valoración por parte del juez, no serán considerados como prueba documental. Lo que debe primar en la declaración que hace este testigo y específicamente en las respuestas a las preguntas que le son formuladas, pues hombre, deberá atender a que dichas respuestas sean espontáneas y no leídas. Entonces, por esa razón es que no se le permite al testigo, cuando va a responder esas preguntas, leer respuesta alguna. Puede ser que se le permita mirar algún documento para que él pueda recordar algo o ver un dato allí, ¿no es cierto?, y hablar con respecto del mismo. Allí es muy importante que si eso ocurre, usted como abogado de la contraparte pida que le dejen observar lo que él está de alguna manera viendo para que usted vea que su respuesta es espontánea y no leída. La negación, la negativa del testigo a responder las preguntas que le están siendo formuladas da lugar a que se le imponga una multa pecuniaria en salarios mínimos, mensuales, legales vigentes, o se le conmute arresto, y al testigo que sea evasivo en sus respuestas se le impondrá simplemente multa pecuniaria. Esta multa está consagrada en el Código General del Proceso. Cuando en respuesta a una pregunta el testigo manifieste que el conocimiento de ese hecho lo tiene otra persona distinta a él, el juez de alguna manera indagará por quién es esta persona y de alguna manera indagará por qué circunstancias es esa persona la que tiene el conocimiento y no el testigo que está declarando. El juez de oficio podrá citar a esta persona con miras a corroborar lo que está diciendo el testigo específicamente con respecto de este hecho. El artículo 222 nos habla de la ratificación de los testimonios que han sido recibidas por fuera de un proceso judicial. Recuerden que esto está relacionado
con la prueba anticipada y con la prueba extraprocesal, es decir, por fuera de un proceso. De igual manera, recuerden que también hablamos de la prueba trasladada. Y entonces, de alguna manera, cuando hacemos alusión a estas pruebas, se hace necesario que si a la parte contra la cual se van a aducir estos testimonios que hayan sido practicados válidamente en otro proceso o de manera anticipada, sin intervención de la parte contra quien se aducen, y como ya lo dije, por solicitud de esta, pues los mismos deberán ser ratificados en el proceso donde actualmente se quieran hacer valer. Para esto, simplemente a ese testigo, en el actual proceso, se le repite el interrogatorio, es decir, las preguntas que le fueron formuladas en el otro proceso del cual la prueba ha sido trasladada, o simplemente de la prueba que de manera anticipada se realizó, para que él allí, sin ver las respuestas o sin escuchar las respuestas que dio en esos otros procesos, proceda a darlas en el presente proceso. El artículo 223 nos dice que el juez, si considera que es conveniente, podrá realizar careos entre las partes, entre testigos y entre testigos y las partes, cuando de alguna manera él advierta una violación al principio de no contradicción, que obviamente fue estudiado en el tema de las reglas de la sana crítica. El artículo 224 hace alusión a que los testigos que viven fuera de la sede del despacho del juzgado, a ellos se les puede realizar la práctica de la prueba testimonial a través de los diversos medios tecnológicos de que se disponga para realizar dicha práctica de la prueba. El artículo 225 hace alusión a la prueba ad substantiam actus, es decir, aquella que mediante el sistema de valoración probatoria denominado tarifa legal, es la misma ley la que señala cuál es el valor, la eficacia, el peso probatorio de un determinado medio de prueba. Y entonces de alguna manera limita la prueba testimonial, es decir, el testimonio de terceros, cuando hay de por medio una solemnidad que haga que la prueba, que el medio de prueba idóneo para dar por probado o no un determinado hecho ya ha sido contemplado por la misma ley, y obviamente pues el testimonio nada tendrá que hacer frente a ese hecho.